Lo grabo, así ya queda ahí. Y vamos a comenzar con esto que tiene que ver con una parte de la física, es la cinemática, y vamos a ir viendo algunas cuestiones que tienen que ver con temas físicos. Vamos a tratar de diferenciar lo que es una magnitud vectorial de una magnitud escalar. Vamos a tratar de ver la diferencia entre la relatividad del movimiento, cuál es la diferencia entre posición, desplazamiento y distancia, velocidad, rapidez y aceleración. En principio vamos a empezar trabajando con MRU y cuáles son las características de este movimiento y cuáles son las ecuaciones de este movimiento y cuáles son los gráficos de este movimiento. Lo que yo digo siempre, es lo siguiente, que cualquier persona aplica MRU sin haber estudiado física. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a estas cuestiones. ¿A qué cuestiones? A las cuestiones de ir haciendo cuentas. Cuando yo digo, bueno, por ejemplo, que tengo que ir a Mar del Plata y que de acá a Mar del Plata hay 400 kilómetros y voy a 100 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo voy a tardar? Si yo voy a 100 y tengo que recorrer 400, ¿cuánto tardo? 4 horas. 4 horas. Entonces, ustedes no entienden, todavía no utilizaron, no estudiaron, pero fíjense que estamos aplicando ese tipo de cosas. Estamos acostumbrados a esto. Bueno, en principio voy a diferenciar lo que es una magnitud escalar de una magnitud vectorial. Y vamos a diferenciar algún tipo de magnitud. Una magnitud escalar, para que se den una idea. Ustedes síganme el juego. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿quién fue al kiosco a comprar algo estos días? Si no, miéntanme, no importa. Yo fui. Bien. ¿Qué me dijo? ¿Santi? Perfecto, dale, Santi, ¿qué Sí. compraste? Compré helado. No, chicles, sí. Chicles compraste, dale. ¿Cuánto te salió? 10 pesos. Bien, no necesitamos nada más que eso. Él nos dice 10 pesos y con esos 10 pesos yo ya puedo entender. Ese 10, fíjense, ese 10 es la distancia que hay desde el 0 hasta el 10. Es el módulo, es la cantidad de la cantidad que le salió. Solamente con eso, con la distancia que hay, módulo es distancia que hay hasta 0, solamente con eso, definiendo eso, yo ya tengo esa magnitud escalar. Nos alcanza con ese dato. Ahora supongamos que estamos todos juntos en la escuela, todos juntos, y Santi vive a 20 cuadras de la escuela. Entonces, Santi dice, chicos, los invito a casa, hoy es mi cumpleaños, vamos a comer asado. Buenísimo, vamos todos a lo de Santi. El colegio solo y es todo campo y es de noche y hay neblina. Entonces Santi se va 15 minutos antes de que termine la clase. Se nos va, nosotros nos paramos en la puerta del colegio todo para ir a comer asado a lo de Santi, pero hay una cuestión que no nos permite llegar a la casa de Santi. ¿Cuál es esa cuestión? ¿Qué es lo que no vamos a saber? Una vez que nos paremos. ¿Para dónde? Si él nos hubiese dicho, para allá, para allá, para allá, nosotros con eso más o menos nos hubiésemos orientado. Ahora, con ese solo dato, con el dato de qué longitud teníamos que recorrer sin decirnos para dónde, nosotros no nos hubiésemos orientado. Bueno, esas son magnitudes vectoriales. No solamente tienen un módulo, sino que tienen un sentido, una orientación, la cual está asociada, tiene una dirección asociada. Entonces, todo lo que tenga dirección asociada va a ser vectorial. Todo lo que me alcance solamente con
medirlo va a ser vectorial. ¿Hasta ahí estamos bien? Todo lo que me alcance solamente con medirlo va a ser escalar y todo lo que necesite un para dónde va a ser vectorial. Y entonces acá empezamos a diferenciar. Magnitudes vectoriales, magnitudes escalares. Cuando yo hablo de velocidad, una cosa es que vaya hacia el este y otra cosa es que vaya hacia el oeste. Voy a terminar en distintos lugares. Entonces la velocidad es una magnitud vectorial. Ahora, la distancia es una magnitud escalar, porque yo digo, ¿qué distancia hay? Tanto. Eso es escalar. ¿Por qué? Porque solamente necesito eso, no necesito para dónde. La masa, que nosotros confundimos con el peso, la masa de cada uno de nosotros es una magnitud escalar. Cuando decimos cuánto pesás, en realidad la pregunta correcta es ¿qué masa tenés? Y ahí diríamos 50 kilogramos, 60 kilogramos, 100 kilogramos, lo que sea cada uno, 40 kilogramos, ¿sí? La masa, entonces, es escalar y el peso es vectorial, porque el peso termina siendo una fuerza. Es una fuerza que va hacia el centro de la Tierra. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque yo lo siento en mis piernas a ese peso. Imagínense que yo, cuanto más me agrego, si me agrego una mochila, no sé, que agregando masa, una mochila atrás y una mochila adelante, yo siento cada vez que eso me está tirando hacia dónde, hacia el piso. ¿Está claro? Sí. Bien. Teniendo en claro esto, una vez que yo tengo en claro esto, la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial, puedo seguir avanzando. Las tres magnitudes que nosotros vamos a utilizar en realidad van a ser alguna más. Las magnitudes que nosotros vamos a utilizar para la física, para esto, va a ser, van a ser algunas vectoriales y algunas escalares. Fíjense, acá dice, aplicarle una fuerza. O en español dice, aplícale una fuerza. Y entonces dice, ¿hacia dónde? No es lo mismo que yo empuje hacia allá, o que empuje hacia abajo, o que empuje hacia arriba. Eso es lo que está pasando y esto es lo que va diferenciando. Entonces, ahí lo que me va a pasar, ahí lo que me va a terminar pasando es justamente que yo me doy cuenta que esa magnitud, las fuerzas son magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales se representan mediante trazos dirigidos con flechas que poseen las siguientes características. Esos trazos, flechas, se llaman vectores. La recta que lo contiene, que acá está dibujada, me indica la dirección. No me dice que va para allá, me dice que está sobre esta recta. El extremo, que es la punta del vector, esta flecha, esto es el extremo, me indica el sentido, porque esto puede ir o para allá o para allá. Este es el origen y este es el extremo. Y la longitud, el largo, me indica la magnitud o el módulo de dicho vector. Muy bien, acá me da algunos ejemplos. Magnitudes escalares, solo requieren un valor y su unidad de medida correspondiente. El tiempo, 5 segundos, el volumen, 4 metros cúbicos, la masa, 8 kilogramos, la temperatura, 30 grados centígrados o Celsius. Bien, acá empiezan a aparecer algunos conceptos. El movimiento, acá se mete Einstein y nos rompió la cabeza con esta cuestión, con esta palabra. El movimiento es relativo. Díganme qué están haciendo. Mirando una clase. Bien, ¿en dónde estás? En el living. Bien. ¿Estás en movimiento o estás detenido? ¿Estás en qué? Si vos estás en movimiento o estás quieto. Quieto, quieto.
En realidad eso depende del punto de referencia y de la observación. Yo necesito referenciarme para saber si estoy en movimiento o no. Einstein plantea esta situación diciendo que dos partículas pueden estar viajando a la velocidad de la luz, y si estas partículas viajan a la velocidad de la luz y no tienen ningún punto de referencia, no se van a dar cuenta si están quietos o en movimiento. Vos te puedo decir que estás haciendo las dos cosas al mismo tiempo y vos me podés decir, estás completamente loco, lo cual no sería una mentira. Si vos tenés, por ejemplo, a tu mamá sentada al lado tuyo, si vos observás tu mamá y cada una de las cosas desde tu punto de vista, vos estás quieto. Si alguno de nosotros pudiera trasladarse a un punto fijo del espacio, la Tierra se está moviendo y vos te estás moviendo de posición también, junto con la Tierra. Esto es lo mismo que pasa acá. Fíjense que dice que Ana y Pepe van en un auto. Si yo observo desde el punto de vista de Ana, ellos están quietos. Si yo observo desde el punto de vista de Pepe, ellos están quietos. Si yo paro a una persona debajo, ellos pasaron en movimiento. ¿Está claro? Sí. ¿Y por qué necesito referenciarme? Porque si no me pierdo. ¿Alguna vez estuvieron o en dos trenes o en un coche y hay un coche parado al lado tuyo y pensás que te está yendo para atrás y bueno, ustedes no manejan, pero por ahí le dicen a su papá o a quien sea, nos estamos yendo para atrás y en realidad el que se está moviendo es el otro? Y uno no puede diferenciar quién se está moviendo. ¿Está claro? Sí. Sí. Bueno, si uno estuviese en un lugar que no pudiera referenciarse, de hecho, deben haber viajado en avión, en algún momento vos mirás para afuera y si no encontrás un punto de referencia, vos no sabés si estás quieto o te estás moviendo. Sabés que se está moviendo porque si no se caería el avión, pero digo, no se percibe la diferencia, a esto me refiero. Bueno, esto pasa. Si yo no te, ¿cómo me doy cuenta de que voy muy rápido en un auto? Porque los cartelitos, los conitos, lo que sea, empiezan a pasar cada vez más rápido, ¿se dan cuenta? Sí. ¿Viajaron en avión alguna vez? Sí. Arriba, arriba, ¿miraron por la ventana? Sí. ¿Y parece que voy tan rápido? No. Y llego a ir a esa velocidad en un auto y me agarra terror, lo que me da, porque estoy yendo como mínimo un avión para que se mantenga en el aire, tiene que ir como mínimo a 500 kilómetros por hora, a 500 kilómetros por hora en el aire, imagínense en un auto. Va a ir de 500 a 1000 kilómetros. Entonces digo, todo depende del punto de referencia que tome. Bueno, fíjense, acá habla un poco de lo que dijimos, del sistema de referencia, el movimiento depende del sistema de referencia elegido, el sistema de referencia puede ser cualquiera, si yo tomo al cartel como sistema de referencia, se están moviendo, ellos se van a ver en movimiento, si yo soy Pepe y observo a Ana, y Ana es mi sistema de referencia, yo estoy quieto porque siempre estamos a la misma distancia. ¿Bien? Entonces, por eso dice que es relativo. Decimos que un cuerpo está en movimiento si al transcurrir un determinado tiempo cambia de posición respecto a un sistema de referencia elegido. Siempre, entiendan que siempre estamos cambiando de posición. ¿Por qué? Porque el universo se está expandiendo continuamente. Entonces, si yo no lo tomo a eso como relativo, siempre estoy en movimiento. ¿Está claro? Sí. Entonces, tengo que fijarme un punto fijo y con respecto a eso yo me voy a dar cuenta si me estoy moviendo o no me estoy moviendo. Esto pasa lo mismo, de hecho hay una posición, a ver si está acá. Bueno, ahí me va a aparecer, si lo asocio a un sistema de coordenadas estos,
El cartel lo voy a poner como punto cero, para allá lo voy a tomar positivo y para el otro lado lo voy a tomar negativo, ¿sí? Tal cual hasta ahora. Déjenme mirar que quiero ver si está, ahí está el sentido positivo, sentido negativo, y dice que debe coincidir el origen del sistema de coordenadas con el sistema de referencia. En general yo siempre pongo el 0 en donde yo quiero asociar mi sistema de referencia y voy a fijarme esto. Miren esto. Inclusive la trayectoria también es relativa. Fíjense la trayectoria. Este pibe va en patineta, tira la pelotita hacia arriba y para él sube y baja. Ustedes pueden en un auto, tiran un papelito para arriba y no es que le pegan la cara, se mueve con todo el sistema, entonces para ustedes sube y baja. Y cuando lo mira la chica, para él la trayectoria fue distinta, fue esta, porque el chico lo tiró para arriba, siguió yendo en su patineta y lo agarró más adelante. ¿Está claro lo que digo? Sí, sí. Eso hay que empezar a deconstruir algunas cuestiones que nosotros todavía no tenemos, que pensamos que son fijas. Ni siquiera el tiempo es como nosotros lo pensamos. El tiempo no transcurre de una manera fija, sí en un mismo lugar, pero depende de la gravedad que lo afecta. Bueno, ¿qué es la cinemática? Es la rama de la física que estudia el movimiento sin tomar en cuenta las causas que generan este movimiento. Algunas definiciones. Posición. La posición es una magnitud vectorial que me indica la ubicación de un móvil con respecto al origen de coordenadas. Gráficamente se representa con un vector que va desde el origen del sistema de referencias hasta la ubicación del móvil. Entonces, para que ustedes se den cuenta, yo tengo, este es mi sistema de referencia, la posición del móvil, acá voy a trazar mi vector indicando cuál es la posición. Este es el vector posición que está indicando esto. Entonces, si puedo trazar un vector, lo que estoy diciendo es que la posición es una magnitud vectorial. Acá se está viendo izquierda-derecha nada más, pero la realidad es que como mínimo yo puedo tener este, oeste, norte y sur. Estoy sobre un plano. Digo como mínimo porque yo puedo rotar posicionalmente en 3 dimensiones porque vivo en 3. Si yo tengo la posibilidad de volar, mi posición con respecto a mi punto de partida puede variar en 3 dimensiones, en ancho, alto y largo. ¿Está claro? Sí. Sí. Muy bien. Esperen que dejemos este. Bueno, el desplazamiento es una magnitud física vectorial que mide el cambio de posición. Y nosotros lo nombramos en X porque ustedes vieron ya alguna... ¿vieron los ejes cartesianos en matemática? No, creo que no. ¿No vieron ninguna No, función? no lo vimos, no. ¿No vieron ninguna función, nada? Bueno, No. nosotros vamos a tener el eje X y el eje Y. Por lo general no, este es el eje vertical y este es el eje horizontal. Como yo voy a hablar de desplazamientos de móviles, nos vamos a mover horizontalmente, por eso al desplazamiento se lo nombra con la letra X porque se va a estar moviendo sobre este eje. Cuando yo hable de altura en física, voy a hablar de la posición con respecto a Y porque se va a estar moviendo algo verticalmente. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí. Bien, entonces, en física, el triangulito, acuérdense, ya lo vimos, significa variación. El 0 significa inicial. Entonces, el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. En otras palabras, es la variación de posiciones.
La variación de posiciones siempre es final menos inicial. Yo quiero saber, el desplazamiento me puede dar negativo, chicos. ¿Por qué? Porque si yo estoy en mi recta, imagínense, en mi recta, y yo estoy acá, como inicialmente estaba acá, y mi posición final es acá, la distancia recorrida, eso va a ser 5, lo que sea, metros, kilómetros, lo que ustedes quieran, la unidad que le vayamos a dar después. Pero el desplazamiento fue menos 5. ¿Y qué me indica el negativo? Que me desplacé en contra de mi sistema de referencias, que retrocedí, podría decir, para pensarlo de una forma más simple. ¿Está claro? Entonces miren algunos ejemplos. Dice, un móvil se mueve en la dirección del eje X. Esperen que los corro a ustedes un poquito. Y pasa de la posición inicial 3 hasta la posición final 8 metros. Determinar el desplazamiento analítica y gráficamente. Bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Acá abajo creo que está hecho. Esta era la posición inicial y esta era la posición final. Acá tengo el gráfico y ahora, ¿cuál va a ser la posición? Final menos inicial. ¿Cuál va a ser el desplazamiento que tuve? 5, ¿no es? Exactamente. Y acá la gente confunde muchas veces desplazamiento con distancia recorrida. Y el desplazamiento no tiene nada que ver con la distancia. Vamos a suponer que son ustedes. Voy a partir desde acá. Voy hasta el 8 y mi desplazamiento es 5, como dijo Santi, y mi distancia recorrida también es 5. Ahora vuelvo hasta el 3. Partí de 3 y llegué de nuevo a 3. ¿Cuánto es el desplazamiento? 10. No. ¿Cómo es, Santi? 5 de nuevo, ¿no es? No. Vamos de nuevo. Pero ¿cómo, Piénsenlo. profe? 0. 0 es. Porque la posición inicial era 3 y la posición final fue 3. Pues ya lo había hecho. ¿Bien? Partí de 3 y volví al 3. Mi desplazamiento es 0. No me desplacé. Por eso, fíjense. Pero la distancia recorrida ahora sí, ¿cuánto es? 5. No. Fui y volví. 3. 10. 10. La distancia recorrida es 10. Vamos a ponerlo en términos de automóvil, que es más fácil. A mí se me ocurre hoy decir, Fran, tengo que ir hasta Mar del Plata, ¿me acompañás? Listo, Yamil, ¿me pasás a buscar? Te paso a buscar, Fran. Buenísimo. Vamos a poner el punto de referencia, el 0, la casa de Fran. Vamos a la mañana, nos vamos hasta Mar del Plata, recorrimos 400 kilómetros, llegamos a Mar del Plata, hice lo que tenía que hacer, desayunamos, estamos un rato en la playa y volvemos en el mismo día y volvemos a la casa de Franco. Posición inicial, casa de Franco. Posición final, casa de Franco. Desplazamiento, 8 horas. no. 800. 0. Ah, no, 800. 4. Acuérdense que el desplazamiento tiene que ver Ah, con, bueno. con ¿qué? unidades Como de distancia. volvimos. Con unidades de distancia. Yo fui y Sería volví. de dónde salís y a dónde llegás. Exacto. Si nos hubiésemos quedado allá sería 400. Exactamente. Y ahí hubiese coincidido con la distancia. 0, Ah, listo. 400. Esto es Mar del Plata. Se nota que tengo ganas de viajar, ¿no? Bien. Sí. Ahora, si yo, como dijo Franco, si yo me hubiese quedado acá, mi desplazamiento es 400 y mi distancia recorrida es 400. Pero como yo volví, ahora mi posición inicial y mi posición final coinciden. Cuando coinciden, el desplazamiento es 0. Ahora bien, ¿cuál es la distancia recorrida? 800 kilómetros. Claro, y si no, fíjate en el tanque de nafta.
Si no, estaría buenísimo porque no gasto nada, ¿se dan cuenta? Si vuelvo siempre a mi casa. ¿Queda Sí. claro la diferencia? Bueno, ¿de Sí. qué se va a tratar este primer trabajo práctico? De esto que estamos charlando. Vamos a empezar de a poquito. Van a trabajar con estas cuestiones. Yo voy a dar voy a decir algunas magnitudes y ustedes van a diferenciar si son vectoriales o escalares y me van a decir cuál es la diferencia entre, voy a preguntar algunas cosas, como pregunté ahora, y ustedes me van a indicar si eso es desplazamiento, cuál es el desplazamiento, cuál es la distancia. ¿Está claro? Sí. Bien. Corto. Sí.